En el día de hoy abordaremos un misterio fascinante que ha confundido tanto a académicos como a creyentes a lo largo de los años. La historia de Caín, ampliamente reconocido como hijo de Adán y Eva, podría revelar aspectos más profundos de lo que inicialmente se pensaba. Existen teorías fundamentadas en exhaustivos estudios teológicos y bíblicos que sugieren que Caín podría no ser el hijo biológico de Adán. ¿Cómo podría ser esto posible, dado que, según lo entendido, en los comienzos solo Adán y Eva habitaban el mundo? Nuestra exploración nos llevará a través de distintas interpretaciones bíblicas y teológicas que cuestionan la narrativa convencional. Examinaremos textos, simbolismos y metáforas en la Biblia que podrían revelar pistas acerca de la verdadera paternidad de Caín. Nuestro fin es entender mejor las consecuencias de esta teoría y cómo podría alterar nuestra percepción de la historia bíblica. Antes de seguir adelante, te invito a compartir este análisis revelador con alguien querido, ya sea por WhatsApp o Facebook. Como fieles, nuestro deber es extender las enseñanzas de nuestro Señor a cuantas más personas mejor. Si deseas seguir el camino de Dios y disfrutas de contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús", y así sabré que estás interesado en más estudios como este. La figura de Caín, como veremos, admite múltiples niveles de interpretación que vale la pena considerar. Caín, conocido por ser el primer homicida, ha sido siempre una figura enigmática que ha generado numerosas interrogantes. Pero, ¿y si Caín no fuera realmente hijo de Adán? ¿Qué implicaciones tendría esta posibilidad para nuestra interpretación de la historia bíblica? Vamos a explorar estas preguntas y desentrañar las complejidades de esta teoría polémica. La hipótesis de que Caín no sea el hijo biológico de Adán desafía la narrativa tradicional de la Biblia. Esta perspectiva se sustenta en una lectura más detallada y contextual de los textos sagrados, considerando simbolismos e interpretaciones teológicas. Algunos eruditos plantean que Caín podría ser descendiente de la serpiente, un ente que en el jardín del Edén representa a Satanás. Para comprender esta teoría, es esencial analizar el papel de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente, descrita como el más astuto de todos los seres vivos, engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido. De acuerdo con ciertos teólogos, esta serpiente no era simplemente un animal, sino una manifestación de Satanás. Esto sugiere que su interacción con Eva podría haber sido más significativa de lo que parece a simple vista. La teoría sugiere que la serpiente, en su calidad de Satanás, pudo haber mantenido una relación íntima con Eva, resultando en el nacimiento de Caín. Esta interpretación recibe apoyo de ciertos pasajes bíblicos que, bajo esta nueva luz, indican una conexión más íntima entre la serpiente y Eva. Si Caín proviene realmente de la serpiente, esto podría explicar su naturaleza violenta y transgresora, en contraste con la de Abel. Hoy indagaremos en un enigma que ha capturado la atención de estudiosos y creyentes por siglos: la verdadera procedencia de Caín, el cual es mencionado en las Sagradas Escrituras como alguien del maligno. Según el primer epístola de Juan, capítulo 3, versículo 12, se afirma: "No seamos como Caín, que pertenecía al maligno y asesinó a su hermano". Este fragmento respalda la noción de que Caín podría tener un origen distinto, tal vez relacionado con la serpiente, marcando una clara diferencia con la esencia de Abel. Abordar esta hipótesis nos impulsa a reevaluar la historia de Caín bajo una luz diferente. Si realmente Caín no es descendiente de Adán, sino de la serpiente, esto modifica radicalmente nuestra interpretación de la narrativa bíblica. La eterna batalla entre el bien y el mal, simbolizada en el conflicto entre Caín y Abel, adquiere entonces nuevas dimensiones y complejidades. Tradicionalmente, la Biblia posiciona a Caín como el primogénito de Adán y Eva, y le atribuye el sombrío título
de primer asesino, tras matar a su hermano Abel, movido por la envidia. Este relato es uno de los más emblemáticos y se ha utilizado frecuentemente para ilustrar las facetas más oscuras de la naturaleza humana y las consecuencias del pecado. Sin embargo, un análisis más detenido revela múltiples detalles susceptibles de diversas interpretaciones. En el libro de Génesis, capítulo 4, se narra el nacimiento de Caín, y Adán conoció a Eva, su esposa. Ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo: «He obtenido un hombre con ayuda del Señor». Este versículo es comúnmente interpretado como evidencia de que Caín es hijo de Adán. No obstante, algunos teólogos argumentan que el uso del lenguaje aquí es ambiguo y podría indicar otra realidad. La expresión «he obtenido un hombre con ayuda del Señor» puede interpretarse de diversas maneras. Algunos estudiosos sugieren que esto podría señalar una intervención divina, mientras que otros ven en ello un simbolismo más complejo. La falta de una mención explícita de Adán como padre de Caín en este pasaje específico plantea dudas y abre la puerta a otras posibles interpretaciones. La conflictiva relación entre Caín y Abel es fundamental en esta narrativa. Abel es descrito como justo y su ofrenda es aceptada por Dios, en contraste con la ofrenda de Caín, que es rechazada. Este rechazo desencadena en Caín el impulso de matar a su hermano, marcando así el comienzo de un ciclo de violencia y conflicto en la humanidad. Si Caín no fuera hijo de Adán, esto podría explicar su sensación de aislamiento y rechazo inicial. Explorando estos matices en el relato tradicional de Caín, entendemos por qué la teoría alternativa sobre su paternidad ha cobrado fuerza. Al revisar los textos bíblicos con una mente abierta, podemos descubrir nuevas interpretaciones y profundizar en la comprensión de las complejidades de la historia de Caín y Abel. La Biblia, rica en simbolismos y metáforas, a menudo presenta desafíos para la interpretación literal de sus relatos. La historia de Caín y Abel, descrita en el libro de Génesis, es un ejemplo claro de una narrativa cargada de significado simbólico que merece ser analizada en profundidad para comprender mejor la teoría de que Caín quizás no sea hijo de Adán, lo que nos obliga a considerar el papel de los simbolismos en las Escrituras. Exploraremos hoy un simbolismo destacado en la narrativa bíblica, la representación de la serpiente en el jardín del Edén. Esta criatura no es simplemente un animal, sino que encarna a Satanás, el opositor de Dios. Esta interpretación está sustentada por versículos como Apocalipsis 12:9, que identifica a Satanás como la serpiente antigua. Este tipo de simbolismo revela que las narrativas bíblicas poseen significados más profundos de los que inicialmente se perciben. Otro simbolismo relevante es el del sacrificio. En la historia de Caín y Abel, los sacrificios que ambos presentan llevan un significado que trasciende el acto mismo. El sacrificio de Abel es aceptado por Dios al ser él justo, mientras que el de Caín es rechazado. Esto simboliza la disparidad esencial entre los hermanos y sus respectivas esencias. Si aceptamos que Caín podría ser hijo de la serpiente y no de Adán, este rechazo adquiere un nivel adicional de significado. La idea de dos linajes distintos, uno de Adán y otro de la serpiente, es un tema recurrente en la Biblia. En Génesis 3:15, Dios le advierte a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya». Este versículo alude a un conflicto perenne entre las fuerzas del bien y del mal, representadas por las progenies de Adán y de la serpiente. El empleo de metáforas en la Biblia también profundiza nuestra comprensión de estas historias. Por ejemplo, la marca de Caín puede interpretarse como una metáfora de la maldición que llevaba. Dicha marca no solo es un signo físico, sino un emblema de su alejamiento de Dios y su índole violenta.
Al leer la Biblia con esta perspectiva, las historias de Caín y Abel se enriquecen con un simbolismo y significado complejos. La narrativa de Caín y Abel es central en el libro de Génesis y frecuentemente se considera como un arquetipo de la batalla entre el bien y el mal. Según la interpretación convencional, Caín y Abel son los primeros descendientes de Adán y Eva. No obstante, la hipótesis de que Caín no es biológicamente hijo de Adán arroja luz sobre esta historia desde una nueva perspectiva. Si reconocemos que Caín podría ser descendiente de la serpiente, esto altera fundamentalmente la relación entre los dos hermanos. Abel, justo y obediente, simboliza la descendencia legítima de Adán y Eva. Caín, por su parte, violento y rebelde, representa una progenie corrompida. Esta diferenciación podría explicar por qué Dios acepta el sacrificio de Abel y rechaza el de Caín, destacando la contraposición entre sus orígenes y naturalezas. Asimismo, la relación entre Caín y Abel se puede interpretar como un microcosmos de la lucha más amplia entre el bien y el mal. Abel y su sacrificio justo representan a aquellos que siguen la voluntad divina, mientras que Caín, con su homicidio de Abel, personifica a quienes se inclinan hacia la maldad y la rebeldía. Esta confrontación entre los hermanos es un reflejo del eterno conflicto entre las fuerzas divinas y satánicas en la historia bíblica. La respuesta de Adán y Eva ante la muerte de Abel también es relevante. El nacimiento de Set, considerado reemplazo de Abel, subraya la continuación de la estirpe justa de Adán y Eva, resaltando la importancia de la pureza y la obediencia a Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La incorporación de Set en la narrativa enfatiza que la descendencia de Adán debe ser preservada y protegida de las influencias malévolas representadas por Caín. Al revisar la historia de Caín y Abel bajo un nuevo enfoque, podemos apreciar la profunda carga simbólica y significativa de sus acciones y vidas. La posibilidad de que Caín no sea descendiente de Adán plantea un reto a nuestra interpretación tradicional de las Escrituras y nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la eterna contienda entre el bien y el mal. La variedad de interpretaciones bíblicas y teológicas sobre Caín y Abel es amplia y profundiza en complejidades no siempre evidentes. Tradicionalmente, Caín es visto como el primogénito de Adán y Eva, y el primer asesino tras el homicidio de su hermano Abel. No obstante, diversas lecturas sugieren capas adicionales de significado, incluida la teoría de que Caín podría no ser el hijo biológico de Adán. Expertos en teología han debatido que ciertos textos, como 1 Juan 3:12, donde se describe a Caín como del maligno, ofrecen pistas que podrían indicar un origen distinto para él. La negación divina de su ofrenda, seguida de su ira y violencia, también se interpretan como evidencia de una esencia corrompida. Otra perspectiva teológica propone que el conflicto entre Caín y Abel simboliza la lucha espiritual entre el bien y el mal.
Esta interpretación identifica a Abel como emblema de la justicia y obediencia, mientras que Caín se asocia con la rebeldía y el pecado. Esta dicotomía no solo subraya el mensaje moral del relato, sino que también sugiere una mayor profundidad narrativa. Algunos estudiosos sugieren que la marca de Caín simboliza la división entre los seguidores del bien y del mal. Esta señal no representa únicamente un estigma físico, sino también la maldición que Caín lleva por su acto violento. Este simbolismo resalta la gravedad de su acción y su consecuente separación de Dios. Explorando estas interpretaciones variadas, se facilita la comprensión de la complejidad en la historia de Caín y Abel. La revisión teológica de las Escrituras nos revela múltiples niveles de significado, estimulando una reflexión más profunda sobre las implicaciones espirituales y morales de esta narrativa. Para profundizar en la teoría de que Caín podría no ser hijo de Adán, es esencial considerar el papel de la serpiente en el jardín del Edén. Descrita como la más astuta de todas las criaturas, la serpiente engañó a Eva para que consumiera el fruto prohibido, desempeñando un rol crucial en la caída de Adán y Eva y en la introducción del pecado en el mundo. De acuerdo con numerosas interpretaciones teológicas, la serpiente no es simplemente un animal, sino una manifestación de Satanás. Textos como Apocalipsis 12:9 y 22 describen a Satanás como la serpiente antigua, lo que refuerza la interpretación de que la figura en el jardín del Edén es una encarnación del mal. Este enfoque otorga un papel más intrincado y significativo a la serpiente en la narrativa bíblica. La interacción entre Eva y la serpiente es fundamental en la hipótesis de que Caín pueda ser progenie de la serpiente. La astucia de la serpiente no se limitó a engañar a Eva, sino que también implicó una seducción que apunta a una conexión más profunda. Esta relación podría haber sido el origen de Caín, explicando así su tendencia a la violencia y su distanciamiento inicial de lo divino. La maldición que Dios impone a la serpiente tras el pecado original es reveladora. En Génesis 3:15, Dios advierte a la serpiente de la perpetua enemistad entre su descendencia y la de la mujer, augurando un conflicto eterno entre las fuerzas del bien y del mal, representadas por los descendientes de Adán y los de la serpiente. Si Caín realmente proviene de la serpiente, él encarnaría el aspecto maligno de esta disputa. Examinar el rol de la serpiente en el jardín del Edén nos permite profundizar en las implicaciones de la teoría sobre la paternidad de Caín. La serpiente, como emblema de Satanás, no solo introdujo el mal en el mundo, sino también en la estirpe humana, potencialmente a través de Caín, añadiendo una dimensión de complejidad a la narrativa bíblica. La figura de la serpiente como representación de Satanás es una interpretación ampliamente reconocida entre teólogos y estudiosos de la Biblia. Esta noción es crucial para comprender la posibilidad de que Caín no sea hijo de Adán. En el jardín del Edén, la serpiente no era meramente un animal listo, sino la personificación del mal, destinada a corromper la creación divina. El libro de Apocalipsis identifica explícitamente a la serpiente como Satanás. Apocalipsis 12:9 describe: «Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron expulsados con él». Este versículo vincula directamente a la serpiente del Edén con Satanás, subrayando su rol como el mal encarnado. La descripción de la serpiente en Génesis 3:1 como más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho, sugiere una inteligencia y malicia superiores, atributos típicamente asociados con Satanás. Al seducir a Eva, la serpiente no solo introdujo el pecado al mundo, sino que también desencadenó una cadena de eventos
que culminaron en la caída de la humanidad. Este acto de engaño representa una subversión deliberada del orden establecido por Dios, un patrón que Satanás seguiría a lo largo de la historia bíblica. La seducción de Eva por parte de la serpiente se interpreta como el primer intento de Satanás por corromper la línea humana. Al considerar a la serpiente como una figura de Satanás, la teoría de que Caín es su descendiente adquiere mayor fundamento. Si Eva tuvo una interacción íntima con la serpiente, resultando en el nacimiento de Caín, esto podría justificar el carácter corrupto y violento de Caín. Esta perspectiva nos desafía a revisar la narrativa bíblica, enfocándonos en la continua lucha entre el bien y el mal. Mis disculpas por eso. Vamos a transformar completamente las palabras manteniendo el sentido original. Aquí tienes una nueva versión, la conversación en el jardín del Edén entre Eva y la serpiente es uno de los eventos más significativos y misteriosos descritos en la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5, encontramos a la serpiente planteando dudas sobre las restricciones impuestas por Dios respecto al fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, lo que carga este episodio de un fuerte simbolismo y consecuencias profundas, sobre todo al contemplar la posibilidad de que Caín provenga de la serpiente. La serpiente aborda el tema incitando la curiosidad de Eva, preguntándole: ¿realmente Dios les ha prohibido comer de cualquier árbol del jardín? Esta indagación es una estrategia para incrustar incertidumbre y desconfianza hacia las instrucciones divinas. Al sugerir que Dios está privando a Eva de algo beneficioso, la serpiente despierta en ella el deseo por el conocimiento y poder que el fruto promete entregar. Este engaño es característico del modus operandi de Satanás como el gran embaucador. Eva clarifica que el fruto del árbol del conocimiento es el único prohibido, pues tocarlo o comerlo resultaría en la muerte. No obstante, la serpiente contradice a Dios diciendo: «Ciertamente no morirán». Dios sabe que el día que lo coman, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta oferta de divinidad es la tentación definitiva que impulsa a Eva a la transgresión. El carácter persuasivo y seductor de la serpiente es esencial para considerar la teoría de que Caín podría ser su descendiente directo. Si la serpiente tuvo una interacción más íntima con Eva, más allá de simplemente engañarla, esto podría dar cuenta del nacimiento de Caín con una índole distinta a la de sus padres. La complejidad de este encuentro entre Eva y la serpiente tiene profundas implicaciones en la interpretación de la paternidad de Caín. El acto de seducción de Eva por parte de la serpiente puede interpretarse como una corrupción directa de la creación divina. Mediante el engaño y una posible seducción más profunda, la serpiente infiltra una descendencia corrupta en la humanidad. Esta interpretación no solo ofrece una explicación a la naturaleza violenta de Caín, sino que también sienta las bases para la constante lucha entre el bien y el mal en las Escrituras. La tentación y caída de Adán y Eva son eventos cruciales en la narrativa bíblica que marcan la introducción del pecado al mundo. La serpiente, en su papel de Satanás, juega un papel determinante al convencer a Eva de desobedecer la orden divina. Esta caída no solo repercute en la pareja original, sino que también implica profundas consecuencias para toda la humanidad. El encuentro entre Eva y la serpiente en el jardín del Edén es visto por muchos teólogos como el comienzo de la confrontación eterna entre el bien y el mal. Mediante la corrupción de Eva, la serpiente no solo causó la caída humana, sino que también sembró la semilla de una descendencia corrupta, representada en la figura de Caín.
Esta perspectiva enfatiza que la caída no fue meramente un acto de desobediencia, sino una contaminación tanto física como espiritual con efectos prolongados. Al profundizar en la tentación y el fallo de Adán y Eva, ganamos claridad sobre la posibilidad de que Caín sea descendiente de la serpiente. La corrupción que la serpiente introdujo ha continuado permeando a la humanidad, manifestándose en la naturaleza violenta y desafiante de Caín. Este enfoque nos lleva a considerar las repercusiones permanentes del pecado y el conflicto continuo entre fuerzas opuestas a lo largo de la historia bíblica. El pecado original, surgido de la desobediencia de Adán y Eva al consumir el fruto prohibido, trajo consecuencias profundas y extensas. Este acto no solo introdujo el pecado en el mundo, sino que también cambió fundamentalmente la dinámica entre la humanidad y Dios. Las maldiciones dictadas por Dios tras la caída establecieron un nuevo paradigma para la existencia de Adán, Eva y sus descendientes. Para Eva, las repercusiones directas fueron un aumento en el dolor del parto y una relación de subordinación hacia su esposo. Estas maldiciones reflejan un quiebre en la armonía original de la creación e introducen el sufrimiento como un componente esencial de la experiencia humana. El dolor durante el parto se convierte en un recordatorio continuo de la desobediencia y el pecado, afectando directamente el papel de Eva como madre de la humanidad. Adán, en cambio, fue condenado a un trabajo exhaustivo para obtener su sustento de una tierra ahora maldita. Lo que antes era una fuente de abundancia y placer, se transformó en un escenario de labor ardua y necesaria para la supervivencia. Este cambio ilustra la distorsión del orden creado originalmente y la incorporación de la lucha y el sufrimiento en la vida humana. La serpiente, identificada con Satanás, fue igualmente maldita, destinada a arrastrarse y comer polvo todos los días de su existencia. Además, se estableció una hostilidad perpetua entre la serpiente y la mujer y entre sus respectivos descendientes, simbolizando el perpetuo conflicto entre el bien y el mal, un tema recurrente en toda la Biblia y esencial para entender la historia de Caín y Abel. Las repercusiones del pecado original son significativas para la teoría de que Caín podría ser descendiente de la serpiente. Si Caín efectivamente proviene de la serpiente, su tendencia hacia la violencia y la rebeldía podría considerarse una manifestación directa de las maldiciones y la corrupción introducida al mundo por la desobediencia inicial. Esta interpretación aporta una dimensión adicional a la narrativa bíblica y nos incita a meditar sobre el impacto duradero del pecado original. La maldición impuesta a la serpiente tras la transgresión de Adán y Eva marca un punto crucial en la saga bíblica. Según el libro de Génesis 3, 14-15, Dios reprende a la serpiente diciéndole: «Por tus acciones serás maldita entre todas las bestias y animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Estableceré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú la morderás en el talón». Esta maldición es profundamente significativa por varias razones. Primero, el castigo de arrastrarse enfatiza la caída y humillación de la serpiente, que antes era considerada la más astuta de todas las criaturas. Ahora, reducida a un estado de sumisión y deshonor, la serpiente simboliza la derrota y la degradación de Satanás, presagiando su derrota final. La enemistad declarada entre la serpiente y la mujer y entre sus respectivas progenies resuena particularmente en la teoría que postula a Caín como descendiente de la serpiente. Este conflicto perpetuo entre las fuerzas del bien y del mal se refleja en esta maldición. Los descendientes de la mujer, culminando en la figura de Jesucristo, representan la redención y la salvación, mientras que los de la serpiente personifican la antagonización y corrupción.
Si Caín es interpretado como parte de la descendencia de la serpiente, él personificaría la malevolencia y la insubordinación introducidas al mundo por la serpiente. La vida y acciones de Caín, marcadas por el rechazo divino y su conducta violenta y rebelde desde sus inicios, pueden ser entendidas como manifestaciones de esta enemistad ancestral. Además, la maldición encierra una promesa de redención. La profecía de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente anticipa la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás. Este augurio de redención es un eje temático en la Biblia, ofreciendo esperanza de restauración y renuevo en medio del pecado y la corrupción que la serpiente ha diseminado. Así, la maldición de la serpiente no solo es fundamental para comprender la potencial paternidad de Caín, sino que también establece un marco teológico y simbólico esencial para la interpretación de la narrativa bíblica en su conjunto. El enfrentamiento entre las progenies de la serpiente y de la mujer, mencionado en Génesis 3:15, constituye un leitmotiv en la narrativa bíblica y es interpretado comúnmente como la primera profecía mesiánica, pronosticando un conflicto continuo entre el bien y el mal. Este antagonismo no es meramente simbólico, sino una representación de una lucha espiritual persistente a lo largo de la historia humana. Para comprender a fondo esta enemistad, resulta crucial analizar las implicaciones teológicas y simbólicas de la profecía. Mientras la descendencia de la mujer, que culmina en Jesucristo, simboliza la bondad y la redención destinadas a restaurar y salvar al mundo, la progenie de la serpiente representa las fuerzas malignas que aspiran a corromper y destruir la creación de Dios. Si Caín es considerado parte de la progenie de la serpiente, su vida y actos reflejan esa enemistad ancestral. Su agresión hacia Abel puede verse como un episodio más de la contienda entre ambas estirpes. Abel, virtuoso y favorecido por Dios, simboliza la descendencia noble y sumisa de Adán y Eva. Por su parte, Caín, marcado por su temperamento violento y subversivo, encarna la depravación y maldad que la serpiente sembró. La profecía de que la progenie de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente también trae consigo implicaciones significativas. Este versículo se interpreta como una promesa de que, a pesar de la corrupción sembrada por la serpiente, la línea descendiente de la mujer triunfará. La victoria definitiva de Cristo sobre Satanás materializa esta promesa, ofreciendo esperanza de redención y restauración para la humanidad. Además, la hostilidad entre ambas líneas subraya la importancia de las decisiones morales y espirituales en las Escrituras. La historia de Caín y Abel nos recuerda que, aun en presencia de corrupción y pecado, optar por vivir en obediencia a Dios es esencial. Esta elección define el alineamiento espiritual de cada persona, situándolos junto a las fuerzas del bien o del mal. Así, el antagonismo entre las descendencias de la serpiente y de la mujer es crucial para comprender la hipótesis de que Caín podría ser descendiente de la serpiente. Esta perspectiva nos permite ver la narrativa bíblica como un conflicto continuo entre el bien y el mal, con profundas implicaciones para la redención y salvación humanas. La posibilidad de que Caín no sea hijo biológico de Adán es una de las teorías más polémicas e interesantes en el estudio bíblico. Tradicionalmente se considera a Caín como el primogénito de Adán y Eva, pero la falta de mención directa de Adán como padre de Caín en Génesis 4:1 suscita dudas. Eva declara: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor», sin mencionar explícitamente a Adán. Esta ambigüedad en el lenguaje es un pilar de la teoría de que Caín podría ser descendiente de la serpiente.
Si suponemos que Eva tuvo una conexión más íntima con la serpiente, esto podría justificar el carácter distintivo de Caín. La Biblia a menudo emplea un lenguaje simbólico y metafórico, y la declaración de Eva podría interpretarse como una insinuación sobre la verdadera paternidad de Caín. Las diferencias en comportamiento y acciones entre Caín y sus hermanos Abel y Set, también hijos de Adán y Eva, son notables. Mientras que Abel es descrito como justo y su ofrenda es aceptada por Dios, Caín es rechazado y responde con violencia. Esta distinción podría reflejar sus diferentes orígenes. Si Caín proviene de la serpiente, su naturaleza agresiva y desafiante sería una manifestación de la maldad introducida en el mundo por el pecado original. Adicionalmente, en 1 Juan 3:12 se menciona que Caín era del maligno y asesinó a su hermano. Esta afirmación podría tomarse de forma literal, sugiriendo que Caín es descendiente del maligno, o sea, de la serpiente. Esta interpretación refuerza la noción de que la corrupción y maldad, implantadas por la serpiente, persistieron a través de Caín, contrastando con la línea pura y obediente de Adán y Eva. Investigar la posibilidad de que Caín no provenga biológicamente de Adán nos impulsa a reevaluar la historia bíblica con una visión más compleja. La hipótesis de que Caín podría ser descendiente de la serpiente añade profundidad a la narrativa de Caín y Abel, subrayando el eterno conflicto entre el bien y el mal. Si Caín realmente pertenece a la linaje de la serpiente, su existencia y acciones reflejarían esta batalla espiritual, ofreciendo nuevas interpretaciones sobre la esencia del pecado y la redención. Las Escrituras proporcionan varios indicios que respaldan la idea de que Caín podría no ser hijo biológico de Adán. Estos elementos, frecuentemente enraizados en simbolismos y metáforas, fundamentan el análisis de esta teoría y nos ayudan a desentrañar la complejidad del relato bíblico. Un indicio revelador es la mencionada ausencia de una declaración explícita sobre la paternidad de Caín por parte de Adán en Génesis 4:1. La frase de Eva, «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor», presenta una ambigüedad que podría sugerir una paternidad alternativa, indicando que los orígenes de Caín podrían ser más enigmáticos de lo que tradicionalmente se considera. La diferencia en la recepción divina de las ofrendas de Caín y Abel, como se detalla en Génesis 4:4-5, donde se acepta la de Abel, pero se rechaza la de Caín, también sugiere que Caín podría tener una esencia distinta. La posterior ira y violencia de Caín alinean con la noción de una naturaleza inherentemente corrupta y rebelde, tal vez derivada de un linaje no humano. Además, la descripción de Caín como del maligno en 1 Juan 3:12 refuerza la idea de su conexión directa con las fuerzas del mal, apoyando la teoría de que podría ser descendiente de la serpiente. Otras referencias bíblicas que vinculan la serpiente con Satanás corroboran esta interpretación. La hostilidad profetizada en Génesis 3:15 entre la descendencia de la serpiente y la de la mujer es también clave. Si Caín viene de la serpiente, él simboliza el lado oscuro, en contraposición a la línea virtuosa representada por Abel y luego por Set. El acto violento de Caín contra Abel manifiesta esta enemistad perpetua, simbolizando la lucha incesante entre el bien y el mal. Estos indicios en las Escrituras nos animan a explorar con mente abierta y a considerar interpretaciones alternativas. La posibilidad de que Caín no sea hijo biológico de Adán nos invita a reflexionar sobre la riqueza y profundidad del texto bíblico. La identificación de la serpiente como Satanás se refuerza en Apocalipsis, donde se la describe como la antigua serpiente. En Apocalipsis 12:9 se menciona,
y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje vincula directamente a la serpiente del Edén con Satanás, reafirmando la interpretación de que la serpiente es más que un simple animal, sino una encarnación del mal. La alusión a la serpiente como la antigua en las Escrituras sugiere un rol constante de Satanás a lo largo de la historia bíblica. Desde la seducción de Eva hasta la confrontación final entre el bien y el mal, la serpiente juega un papel crucial en el relato de la corrupción y la redención humana. Esta continuidad es fundamental para comprender la hipótesis de que Caín podría ser descendiente de la serpiente, sugiriendo una herencia de maldad que se remonta a los albores de la humanidad. En Apocalipsis 22 encontramos una referencia explícita que dice: «Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años». Este pasaje no solo confirma la identidad diabólica de la serpiente, sino que también anticipa su derrota definitiva. La captura de Satanás simboliza el triunfo final de Dios sobre las fuerzas oscuras, un triunfo que tiene sus raíces en la promesa divina hecha en Génesis 3:15. Reconocer a la serpiente como Satanás es esencial para analizar la posibilidad de que Caín sea su descendiente. Si aceptamos que la serpiente, siendo Satanás, tuvo una interacción profunda con Eva, que culminó en el nacimiento de Caín, podríamos explicar el temperamento violento y contencioso de Caín. Así, Caín se convertiría en la encarnación de la corrupción que Satanás introdujo en el mundo, reflejando la perpetua batalla entre el bien y el mal. Explorar la identidad de la serpiente a través de las revelaciones en Apocalipsis nos permite interpretar la narrativa bíblica como un conflicto integral entre lo divino y lo satánico. Esta perspectiva enriquece la historia de Caín y Abel, alentándonos a reflexionar sobre las vastas implicaciones de la filiación de Caín y su rol en el eterno conflicto entre la luz y la oscuridad. Si Caín efectivamente proviene de la serpiente, esto alteraría profundamente nuestra interpretación de su historia y de la narrativa bíblica global. La noción de que Caín es hijo de la serpiente plantea que él representa una línea corrupta introducida en el mundo por Satanás. Esta teoría proporciona una base para entender el carácter violento y rebelde de Caín, diferenciándolo de otros descendientes de Adán y Eva. El acto de violencia de Caín contra Abel se perfila como una de las primeras manifestaciones de maldad humana en la Biblia. Interpretado como descendiente de la serpiente, el comportamiento de Caín puede ser visto como una continuación de la corrupción que empezó en el jardín del Edén. Su ira tras el rechazo divino de su ofrenda y su decisión de matar a Abel resaltan una naturaleza en franca oposición a los valores divinos de justicia y benevolencia. La marca que Dios impone a Caín, referida en Génesis 4:15, podría interpretarse como un símbolo de su origen nefasto. Esta marca, lejos de ser solo una protección, también simboliza la maldición que carga Caín. Si aceptamos que Caín deriva de la serpiente, su señal resaltaría la división entre él y la progenie pura de Adán y Eva, enfatizando la hostilidad entre ambas descendencias. La descendencia de Caín, incluyendo figuras como Lamec, perpetúa un legado de violencia, apoyando la idea de que la naturaleza corrupta de Caín fue heredada de su verdadera paternidad. Esta consistencia en comportamientos destructivos fortalece la teoría de que Caín heredó su inclinación malévola directamente de la serpiente, solidificando aún más la narrativa de una batalla ininterrumpida entre el bien y el mal a lo largo de la historia bíblica.
Explorar la idea de que Caín podría ser descendiente de la serpiente nos permite profundizar en la narrativa bíblica sobre el conflicto entre el bien y el mal. Esta perspectiva revela la complejidad de la naturaleza humana y la influencia persistente del mal introducido por Satanás. Así, la historia de Caín se transforma de un mero acto de violencia a una representación de una lucha perpetua entre dos fuerzas espirituales contrapuestas. La hipótesis de que Caín podría ser hijo de la serpiente ofrece una visión más matizada sobre el origen del mal y el eterno conflicto entre el bien y el mal. Si Caín verdaderamente procede de la serpiente, esta filiación altera nuestra interpretación de su historia y su papel en la Biblia. Primero, la paternidad de Caín tendría un impacto directo en su carácter y acciones. Como posible descendiente de la serpiente, Caín mostraría una esencia corrupta y desafiante, visible en sus actos violentos. Su fracaso en ofrecer un sacrificio aceptable y su violenta respuesta al rechazo divino son reflejo de su disposición contraria a la justicia y la obediencia a Dios. Esta teoría subraya la enemistad entre las líneas descritas en Génesis 3:15. Esta hostilidad, más que simbólica, sería una manifestación literal de la lucha espiritual entre las fuerzas del bien, representadas inicialmente por Abel y luego por Set, y el mal, encarnado en Caín. Bajo esta nueva luz, la marca de Caín también adquiere un significado diferente. Más que una simple señal de protección, representaría la maldición y la segregación de Caín de la descendencia pura de Adán y Eva. Este sello resalta la división entre las dos estirpes y subraya la perpetua confrontación entre la corrupción y la pureza. Por último, esta interpretación nos invita a revisar la historia de la redención y la salvación. La promesa bíblica de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente cobra nuevo significado, ilustrando la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. La existencia de Caín, en este contexto, sirve como un recordatorio del daño que Satanás ha infligido y de la continua necesidad de restauración y redención a través de Cristo. Así, las implicaciones de que Caín pueda ser descendiente de la serpiente son vastas y nos desafían a reconsiderar la narrativa bíblica con una perspectiva fresca. Esta posibilidad añade profundidad a la historia de Caín y Abel y enfatiza la lucha interminable entre el bien y el mal en la historia humana. La conducta de Caín, central en su relato bíblico, desde el inicio muestra su incapacidad para alinearse con los mandatos divinos. Su ofrenda rechazada por Dios y su subsecuente reacción violenta ilustran una disposición intrínsecamente corrupta y rebelde. La negativa de Dios a aceptar el sacrificio de Caín, detallada en Génesis 4:3-5, es un momento crítico. Dios prefirió la ofrenda de Abel sobre la de Caín, no solo por la calidad del sacrificio, sino por lo que esto revelaba sobre el corazón de Caín. Su respuesta de ira y envidia culminó en el asesinato de su hermano Abel, marcando el primer homicidio en la historia, según la Biblia. La agresión de Caín no se manifiesta como un incidente aislado, sino como una expresión directa de su esencia corrompida. Al contemplar la teoría que sugiere que Caín podría ser descendiente de la serpiente, su comportamiento violento se interpreta como una prolongación de la maldad que Satanás implantó en el mundo. Este brote de violencia es, en realidad, una continuación de la descomposición originada en el jardín del Edén, marcada inicialmente por el engaño de la serpiente a Eva. Además, la actitud desafiante de Caín se hace evidente en su interacción con Dios tras el asesinato de Abel. Ante la pregunta divina sobre el paradero de su hermano, Caín responde: «No sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano?
Esta contestación insolente subraya su falta de remordimiento y su predisposición rebelde, demostrando que su violencia va acompañada de una renuencia a reconocer su responsabilidad por sus actos. La narrativa de Caín es paradigmática en la representación del eterno conflicto entre el bien y el mal. Su comportamiento violento y subversivo contrasta marcadamente con la justicia y sumisión de Abel, ilustrando la disparidad inherente en sus naturalezas. Si se confirma que Caín proviene de la serpiente, su vida simboliza el combate continuo entre las fuerzas malignas y benevolentes en el relato bíblico. El análisis comparativo entre Caín y Abel es crucial para desentrañar la profundidad de la narrativa bíblica y las ramificaciones de considerar a Caín como posible descendiente de la serpiente. Ambos hermanos encarnan dos linajes distintos, cada uno con características y destinos opuestos, resaltando la lucha incesante entre el bien y el mal, y facilitando una comprensión más profunda del carácter de Caín. Abel es descrito como justo y obediente hacia Dios. En Génesis 4:4 se narra que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas y de su grasa, sacrificio que complació a Dios. Este gesto de devoción refleja la pureza de Abel, alineándolo con las fuerzas del bien y la conformidad divina. La aceptación de su ofrenda por parte de Dios evidencia su integridad y fe. En contraste, Caín es presentado como un ser violento y contumaz. Su ofrenda fue rechazada por Dios, no solo por su inferior calidad, sino también por la disposición maligna de su corazón. El furor de Caín y su decisión de asesinar a Abel revelan una índole fundamentalmente dañada y contraria a los valores divinos. Si Caín realmente descende de la serpiente, estos rasgos negativos serían reflejo de su linaje viciado. La intervención divina en las acciones de ambos hermanos también es reveladora. Dios favoreció el sacrificio de Abel y desestimó el de Caín, marcando una distinción esencial entre ellos. Posteriormente, tras el crimen, Dios impone una marca a Caín, signo de su separación y condena. Esta marca no solo sirve como protección, sino que también simboliza la perpetua hostilidad entre las dos estirpes, evidenciando la batalla eterna entre la corrupción y la justicia. La interacción entre Caín y Abel refleja un microcosmos de la eterna batalla entre el bien y el mal, un tema central en la narrativa bíblica. Abel encarna la obediencia y la justicia, mientras que Caín personifica la corrupción y la desobediencia, elementos introducidos por la serpiente. Este conflicto subraya una lucha que se desarrolla a lo largo de la Biblia, culminando con la victoria definitiva de Cristo sobre las fuerzas malignas. Así, el análisis de las vidas de Caín y Abel nos brinda una mejor comprensión de la teoría que postula a Caín como descendiente de la serpiente. Sus actos y existencias son representaciones de la lucha perpetua entre la maldad y la virtud, resaltando la importancia de adherirse a la obediencia divina y combatir la corrupción y el pecado. El homicidio de Abel por parte de Caín constituye uno de los episodios más trágicos y significativos de la Biblia. Este acto no solo representa la primera manifestación de violencia humana, sino también la primera traición entre hermanos registrada. Abel, que es descrito como justo y fiel a Dios, se convierte en la primera víctima de la maldad humana, encarnada por su hermano Caín. Según el relato de Génesis 4:8, Caín lleva a Abel al campo y allí lo asesina. Este acto deliberado revela la profundidad del rencor y la envidia de Caín, impulsado por el rechazo divino de su ofrenda a favor de la aceptada de Abel. Este contraste entre los hermanos y sus sacrificios simboliza la divergencia fundamental entre sus esencias. La muerte de Abel
ilustra la primera manifestación concreta de la hostilidad entre la descendencia de la serpiente y la de la mujer. Abel como figura de la bondad y Caín como representante de la maldad introducida por la serpiente, escenifican la incesante disputa entre el bien y el mal. La reacción divina al crimen también es crucial. En Génesis 4:10, Dios interroga a Caín, resaltando la gravedad de su falta y la exigencia de justicia divina. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta confrontación subraya la seriedad del acto y la respuesta ineludible de justicia que demanda. La traición y el homicidio cometidos por Caín no solo son significativos por sí mismos, sino que establecen un precedente de violencia y corrupción que permea la narrativa de salvación y redención a lo largo de la Biblia. Este primer acto de violencia destaca la fragilidad humana y la necesidad constante de justicia y redención divina. Por último, la marca de Caín sigue siendo uno de los aspectos más debatidos de la historia bíblica. Después de asesinar a Abel, Dios marca a Caín tanto para protegerlo como para señalar su condena. En Génesis 4:15 leemos que esta señal le fue dada para evitar que otros lo mataran, actuando como un recordatorio perpetuo de su culpa y del acto violento perpetrado. La marca simboliza no solo la protección de Caín contra la venganza, sino también su permanente segregación y castigo divino, resaltando aún más la división entre el linaje de la maldad y el de la virtud. La naturaleza de la marca que Dios puso sobre Caín ha generado numerosas interpretaciones. Algunos expertos sugieren que era un signo físico, mientras que otros la consideran una representación simbólica. Sea cual sea su forma, la marca servía como protección divina para Caín, pero también lo señalaba como un ser maldito. Esta dualidad ilustra la complejidad de la misericordia y la justicia divinas. El devenir de Caín, como vagabundo, es otro resultado directo de su acto de violencia. En Génesis 4:12, Dios le advierte a Caín: «Cuando trabajes la tierra, no volverá a darte su fuerza, vagarás y serás fugitivo en la tierra». Este castigo condena a Caín a un perpetuo exilio, marcando su vida con la imposibilidad de establecer un hogar o pertenecer a una comunidad fija. Su existencia errante simboliza su alejamiento de Dios y de la sociedad. Además, la marca y el destino de Caín ofrecen profundas implicaciones teológicas. Si aceptamos la teoría de que Caín proviene de la serpiente, su marca podría interpretarse como un símbolo de su origen corrupto y su alejamiento de la línea pura de Adán y Eva. Su vida de errante refleja la enemistad entre las dos líneas, subrayando la constante lucha entre el bien y el mal. Así, la marca de Caín y su destino como vagabundo son claves para comprender en profundidad su relato. Estos elementos representan no solo la justicia divina, sino también la exclusión de la comunidad humana y el eterno conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Estas narrativas agregan una capa de complejidad a la historia bíblica, instándonos a reflexionar sobre las consecuencias duraderas del pecado y la redención. Por otro lado, Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, es recordado frecuentemente como una figura de justicia y obediencia en las Escrituras. Su vida y sacrificio destacan como ejemplos de la devoción hacia Dios, en marcado contraste con la conducta violenta y desobediente de su hermano Caín. Abel simboliza la descendencia justa y obediente de Adán y Eva, resaltando la importancia de la fe y la sumisión en la narrativa bíblica. En Génesis 4:4 se menciona que Abel ofreció a Dios lo mejor de su rebaño, lo cual fue recibido con agrado divino. Este acto de sacrificio refleja la dedicación y la fe de Abel, quien entregó las primicias y la parte más rica de sus ovejas a Dios. Su ofrenda
fue aceptada debido a que emanaba de un corazón puro y obediente, en consonancia con los preceptos divinos de rectitud y devoción. La aprobación de Dios hacia el sacrificio de Abel confirma su virtud. A diferencia de Caín, cuya ofrenda fue rechazada, Abel es presentado como un modelo de fe y sumisión. Esta distinción entre los hermanos enfatiza las diferencias esenciales en sus naturalezas y sus vínculos con lo divino. Abel personifica la línea de la rectitud, mientras que Caín representa la corrupción y la rebelión. Finalmente, la muerte de Abel a manos de Caín se establece como uno de los primeros ejemplos de injusticia y martirio en la Biblia. Abel, siendo justo, se convierte en la primera víctima de la maldad humana. Su asesinato no solo es un acto de violencia, sino también un momento de profunda traición, resaltando la continua lucha entre el bien y el mal y evidenciando la vulnerabilidad de los justos en un mundo manchado por el pecado. La sangre de Abel, clamando desde la tierra, exige justicia divina, simbolizando la necesidad ineludible de retribución celestial. Abel es destacado en el Nuevo Testamento como un símbolo de fe. Hebreos 11:4 nos dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, obteniendo así el reconocimiento de su justicia, ya que Dios mismo dio testimonio de sus ofrendas, y aunque está muerto, aún habla por su fe. Esta mención resalta la relevancia de Abel como un modelo de fidelidad y sumisión, cuyo legado sigue inspirando a los creyentes. Por tanto, Abel se erige como una figura esencial en la narrativa bíblica, encarnando la justicia, la obediencia y la fe. Su vida y sacrificio se contraponen a la violencia y desobediencia de Caín, subrayando la dicotomía entre sus caracteres. Abel, el justo y obediente, permanece como un ícono de devoción a Dios y un testimonio del eterno conflicto entre el bien y el mal. Después del trágico fallecimiento de Abel, Adán y Eva tuvieron a otro hijo, Set, quien es considerado como el sucesor de Abel. Set juega un rol significativo en la narrativa bíblica, pues simboliza la persistencia de la línea virtuosa y obediente de Adán y Eva. La inclusión de Set en la historia resalta la temática de esperanza y redención en las Escrituras. En Génesis 4:25 se relata: Adán volvió a conocer a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, diciendo: Dios me ha otorgado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Esta expresión de Eva subraya que Set fue otorgado por Dios como reemplazo de Abel, representando la continuidad de la estirpe justa y la promesa divina de redención. La descendencia de Set es crucial, ya que de ella surgirán muchos de los justos mencionados en la Biblia. Set es reconocido como el antecesor de una estirpe que continúa venerando y obedeciendo a Dios, en marcado contraste con la descendencia de Caín, caracterizada por la violencia y corrupción. La incorporación de Set en la trama bíblica simboliza la esperanza de que la prole virtuosa de Adán y Eva prevalezca. La presencia de Set subraya la promesa divina de redención y restauración. La línea de Set culmina en Noé, elegido por Dios, para preservar la humanidad durante el diluvio. Esta sucesión de la estirpe justa refuerza la noción de que, pese a la corrupción sembrada por la serpiente y la violencia de Caín, la justicia y la obediencia siguen siendo fundamentales en el plan divino. Además de la línea de Set, eventualmente descenderá Jesucristo, el Redentor prometido. Este vínculo reafirma la importancia de Set como el sucesor de Abel y como un eslabón crucial en la genealogía que conducirá a la redención final. La incorporación de Set en la narrativa bíblica no solo resalta la persistencia de la línea justa, sino también la promesa de salvación a través de Jesucristo. En conclusión,
Set es una figura clave en la narrativa bíblica, representando la esperanza, la continuidad y la promesa de redención. Como reemplazo de Abel, asegura que la estirpe virtuosa de Adán y Eva continúe predominando, a pesar de la maldad introducida por Caín. Set simboliza la promesa divina de redención y restauración que culminará con la llegada de Jesucristo. La estirpe de Set se considera como el símbolo de esperanza y promesa dentro del relato bíblico. Luego de la pérdida de Abel, Set aparece como su reemplazo, marcando un punto de inflexión en la historia de Adán y Eva. La Biblia pone en relieve la descendencia de Set, la cual se caracteriza por mantener la adoración y la obediencia a Dios. Esta línea simboliza la perpetuación de la justicia y la fe en un mundo afectado por el pecado y la violencia. En Génesis 4:26 se menciona: también a Set le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. En aquel tiempo se comenzó a invocar el nombre del Señor. Este versículo resalta cómo a través de la descendencia de Set, la devoción hacia Dios fue restaurada y continuada. La introducción de Enos en la genealogía de Set subraya la persistencia de la fe y la relevancia de mantener una línea virtuosa. Importantes figuras bíblicas y patriarcas, como Enos y Noé, emergen de la descendencia de Set, todos marcados por su justicia y devoción a Dios. Esta tradición contrasta notablemente con la descendencia de Caín, asociada con la corrupción y la violencia. Así, la genealogía de Set se convierte en el bastión de la promesa divina de redención, mostrando un contraste claro con la línea de Caín. La esperanza ligada a la estirpe de Set se fortalece con la promesa divina de un Redentor, promesa que se materializa en la figura de Jesucristo, descendiente de Set. Esta conexión entre Set y Jesús enfatiza la importancia de esta línea dentro del contexto bíblico y de la historia de la salvación. Así, la descendencia de Set se visualiza como la portadora de la promesa, culminando en la llegada del Salvador. Además, la importancia de esta línea se manifiesta en la historia del diluvio, donde Noé, también descendiente de Set, es escogido por Dios para preservar la humanidad y la fauna ante la catástrofe. La integridad de Noé refleja la línea justa de Set, que sigue prevaleciendo a pesar de la decadencia moral que rodea a la humanidad. La historia de Noé subraya que la justicia seguirá siendo central en el plan divino. Por lo tanto, la descendencia de Set representa un hilo conductor de esperanza y promesa a lo largo de la narrativa bíblica, simbolizando la continuidad de la justicia, la fe y la devoción en un contexto mundial corrupto. A través de Set y sus sucesores, la esperanza de redención y salvación se mantiene viva, culminando en la encarnación de Jesucristo. La estirpe de Set resalta la trascendencia de la rectitud y la obediencia en el diseño divino de salvación. El simbolismo de la descendencia es un tema recurrente en la Biblia, donde las genealogías no solo sirven para trazar el linaje, sino también para subrayar la importancia espiritual de las líneas familiares y su impacto en la historia humana. La clara distinción entre las líneas de Set y Caín ejemplifica cómo la genealogía puede representar la perpetuación de la justicia o la corrupción a través de las generaciones, reflejando la constante lucha entre el bien y el mal en el relato bíblico. La simbología de la descendencia se evidencia claramente en las promesas y maldiciones que Dios emite en la Biblia, específicamente en Génesis 3:15, donde Dios declara que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, marcando una enemistad perpetua entre ambas líneas. Esta profecía no solo anticipa la lucha constante entre el bien y el mal, sino que también señala una victoria final de la justicia. La línea de Set se presenta como la materialización de esta promesa, culminando con la llegada de Jesucristo.
Las genealogías en las Escrituras a menudo subrayan la persistencia de la promesa divina de redención. Por ejemplo, la descendencia de Set llega hasta figuras clave como Noé, Abraham y finalmente Jesucristo, demostrando la continuidad y la lealtad de Dios a sus compromisos. Esta cadena genealógica resalta la importancia de la obediencia y la fe en el cumplimiento del plan divino de salvación. Entender la simbología de la descendencia a través de la Biblia nos permite apreciar mejor toda la narrativa bíblica. La diferenciación entre las líneas de Set y Caín trasciende la simple genealogía para representar la batalla espiritual entre el bien y el mal. Las genealogías bíblicas revelan cómo se manifiestan la justicia y la corrupción a lo largo de la historia humana, y cómo se mantiene viva la promesa de redención generación tras generación. El carácter de Caín y sus acciones son fundamentales para profundizar en la narrativa bíblica y entender las implicaciones de su posible descendencia de la serpiente. Desde el inicio, Caín se muestra como alguien que batalla para adherirse a los mandamientos divinos, evidenciando una naturaleza considerablemente corrompida y rebelde. En Génesis 4, el sacrificio de Caín es rechazado por Dios, a diferencia del de su hermano Abel, que es aceptado. Esta diferencia subraya la disparidad esencial entre ambos. Abel entrega lo mejor de su rebaño, reflejando su devoción y sumisión, mientras que Caín ofrece productos de la tierra, quizás sin el mismo nivel de entrega. La reacción de Caín ante este rechazo se manifiesta en ira y resentimiento, culminando en el asesinato de su hermano. La agresión de Caín refleja su esencia corrupta. Este primer homicidio no solo representa un acto de violencia física, sino también una profunda traición espiritual y moral. Caín no solo elimina físicamente a su hermano, sino que desafía la justicia divina. Su respuesta a Dios, cuando se le pregunta por Abel, es evasiva y retadora. No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Génesis 4:9. La marca que Dios impone a Caín es un signo visible de su culpa y de la maldición que porta. Esta señal no solo lo protege de la venganza, sino que también actúa como un recordatorio perpetuo de su violencia y su alienación tanto de Dios como de la sociedad. El destino de errante impuesto a Caín simboliza su aislamiento y su carácter indómito. Examinar el comportamiento y las acciones de Caín nos ayuda a analizar las teorías sobre su posible origen diabólico. Sus actos de violencia y su postura desafiante ante Dios reflejan características típicas de una descendencia corrupta, lo que nos invita a considerar la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, así como las persistentes repercusiones del pecado. Los fariseos en el Nuevo Testamento a menudo enfrentan a Jesús mostrándose como estrictos cumplidores de la ley mosaica. Esta relación conflictiva se debe en gran parte a su enfoque legalista e hipócrita respecto a la religión y la moralidad. Eran un grupo religioso dominante durante el período del Segundo Templo, conocidos por su estricta adherencia a la ley y las tradiciones judías. Se autoconsideraban defensores de la pureza religiosa y moral. Aunque Jesús los critica frecuentemente por su hipocresía y falta de compasión, como en Mateo 23, donde los llama sepulcros blanqueados, bellos exteriormente, pero llenos de corrupción interna. En Juan 8:44, Jesús los acusa directamente de seguir los deseos de su verdadero padre, el diablo, quien ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Esta acusación vincula a los fariseos con las fuerzas del mal, sugiriendo que sus actitudes y acciones son extensiones de la maldad y la rebeldía. La paralela entre Caín y los fariseos es reveladora. Así como Caín es recordado por su violencia y desobediencia,
Los fariseos son reprendidos por su hipocresía y falta de auténtica justicia. Ambos son vistos como oponentes a la adoración y obediencia verdaderas a Dios, subrayando el tema recurrente del enfrentamiento entre el bien y el mal. Los fariseos, al resistirse a las enseñanzas de Jesús, perpetúan la enemistad profetizada en Génesis 3:15 entre las descendencias de la mujer y la serpiente. Se oponen al mensaje de redención y salvación que Jesús trae, alineándose así con las fuerzas que buscan la destrucción y corrupción. Esta comparación entre Caín y los fariseos nos proporciona una comprensión más profunda de la narrativa bíblica, resaltando cómo la resistencia a la divinidad y la perpetuación de la maldad se manifiestan a lo largo de los tiempos. Nos ayuda a comprender mejor la naturaleza del pecado y la importancia de la genuina devoción y obediencia a Dios. Los fariseos, a menudo reprendidos por Jesús por su hipocresía y falta de compasión, se presentan como defensores de la ley y la moralidad, pero sus acciones revelan una contradicción con los principios divinos de justicia y misericordia. Jesús los critica duramente, tildándolos de hijos del diablo, lo que implica que su hipocresía y antagonismo hacia él son reflejos de la misma corrupción y desobediencia que caracterizó a Caín. Esta comparativa entre Caín y los fariseos resalta la constante batalla entre el bien y el mal en las Escrituras. Ambos simbolizan la resistencia a la verdadera justicia y obediencia a Dios, perpetuando actitudes corruptas y rebeldes. Este paralelismo nos insta a reflexionar sobre la esencialidad de la integridad espiritual y la auténtica devoción a Dios. La hostilidad de Caín y de los fariseos hacia la justicia divina subraya la imperiosa necesidad de redención y salvación. Tanto la muerte de Abel como la crucifixión de Jesús son ejemplos de la violencia y la injusticia cometidas por aquellos que se oponen a la voluntad divina. Estos eventos nos recuerdan la importancia de luchar por la justicia y la verdad, incluso frente a la adversidad y la corrupción. Por lo tanto, la yuxtaposición de Caín con los fariseos enriquece nuestra comprensión de la narrativa bíblica, mostrando cómo ciertos individuos y grupos resisten a la justicia divina y perpetúan la maldad y la desobediencia. Esta analogía nos invita a meditar sobre la naturaleza del pecado y la trascendencia de la genuina adoración y sumisión a Dios. Las reacciones de los fariseos ante las acusaciones de Jesús revelan su concepción distorsionada de la justicia y la moralidad. A menudo enfrentados por Jesús por su duplicidad y legalismo, los fariseos muestran indignación y resistencia, sin reconocer su propia degeneración. Esta actitud resalta la gran brecha entre la justicia auténtica y la mera fachada de religiosidad. En Juan 8:41, los fariseos contestan a Jesús afirmando: «Nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un Padre, que es Dios». Esta afirmación defiende su linaje y moralidad, pretendiendo que son verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, Jesús contradice esta declaración, acusándolos de seguir los deseos del diablo. Este diálogo pone de manifiesto la discrepancia entre cómo los fariseos se perciben a sí mismos y la realidad de sus actos. La continua oposición de los fariseos a Jesús y sus enseñanzas, donde lo acusan de blasfemia y buscan formas de desacreditarlo, refleja su resistencia a la auténtica justicia y al mensaje de salvación de Jesús. Tratan repetidamente de atrapar a Jesús con preguntas truculentas y desafíos legales, buscando justificaciones para acusarlo. La reticencia de los fariseos para aceptar los milagros y señales de Jesús como pruebas de su divinidad también muestra su resistencia. En lugar de reconocer estos actos como la realización de las profecías mesiánicas, los atribuyen a Beelzebú,
el príncipe de los demonios, evidenciando su ceguera espiritual y su alineación con fuerzas corruptas y rebeldes. La actitud de los fariseos frente a Jesús nos proporciona un claro ejemplo de cómo la apariencia de devoción puede enmascarar una verdadera falta de conexión con los valores espirituales. Su dificultad para admitir sus errores y su continua resistencia a las enseñanzas de Jesús muestran cómo la hipocresía puede prevalecer incluso entre aquellos que parecen ser guardianes de la fe. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una adoración sincera y de mantener la integridad espiritual. Así, el comportamiento de los fariseos frente a Jesús revela hasta qué punto su hipocresía y su resistencia a la justicia divina se han arraigado. Su rechazo persistente a aceptar la verdad y su continua oposición a las acciones de Jesús ejemplifican el conflicto eterno entre el bien y el mal que se describe en las Escrituras. Esta actitud nos desafía a perseguir la verdadera justicia y a cultivar la integridad espiritual en nuestra propia vida. La paternidad espiritual es un tema recurrente en la enseñanza de Jesús, quien destaca la diferencia entre la descendencia física y la espiritual para ilustrar la verdadera relación con Dios. Jesús enfatiza que la auténtica filiación espiritual no se basa en el linaje, sino en la obediencia y la devoción a Dios. En Juan 8:39-40, cuando los fariseos se proclaman hijos de Abraham, Jesús responde que si realmente lo fueran, imitarían las obras de Abraham, en lugar de buscar matar a quien les ha hablado la verdad de Dios. Jesús usa esta interacción para señalar que la verdadera filiación espiritual se define por las acciones y la fe, no meramente por la ascendencia. Continuando con su desafío a la noción de los fariseos sobre la filiación espiritual, Jesús les dice que en realidad son hijos del diablo, reflejando sus deseos malignos. En Juan 8:44 afirma que ellos siguen los pasos de su verdadero padre, el diablo, quien no se mantuvo en la verdad. Este fuerte reproche subraya que la obediencia a los mandamientos de Dios es lo que realmente establece la paternidad espiritual. Según Jesús, la verdadera filiación espiritual se caracteriza por la justicia, la misericordia y la adhesión a la verdad. Quienes viven según los preceptos divinos y actúan de acuerdo con la voluntad de Dios son reconocidos como sus hijos. Esta distinción es crucial para comprender la narrativa bíblica y la constante lucha entre el bien y el mal. La paternidad espiritual tiene implicaciones significativas para la identidad y el destino de los individuos. Los que son reconocidos como hijos de Dios están destinados a la redención y la salvación, mientras que aquellos que siguen caminos de corrupción y rebelión se alinean con las fuerzas del mal. Esta diferencia enfatiza la importancia de las decisiones morales y espirituales en la definición de la verdadera filiación. En resumen, la verdadera naturaleza de la filiación espiritual es un tema central en la narrativa bíblica, enfatizando la importancia de la fe, la obediencia y las acciones justas en la determinación de la relación entre los seres humanos y Dios. Este entendimiento nos ayuda a interpretar la narrativa bíblica como una representación continua de la batalla entre el bien y el mal, con la filiación espiritual desempeñando un papel crucial. La descripción de la serpiente como la antigua en la Biblia señala un papel continuo de Satanás desde el comienzo hasta el final de los tiempos. Desde la seducción en el jardín del Edén hasta las luchas escatológicas en Apocalipsis, la serpiente es central en los temas de corrupción y redención. Esta visión continua es fundamental para entender la hipótesis de que Caín podría ser su descendiente, trazando una línea de maldad que data del inicio de la humanidad. Apocalipsis 22 destaca esta identidad, describiendo cómo
El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esta representación no solo confirma que la serpiente es Satanás, sino que también anticipa la derrota final del mal. La captura de Satanás simboliza el triunfo definitivo de Dios sobre las fuerzas oscuras, un triunfo que se inició con las promesas hechas en Génesis 3:15. Reconocer a la serpiente como Satanás es crucial para considerar que Caín pudo haber surgido de una influencia más directa de este ser sobre Eva, lo que podría explicar el temperamento violento y rebelde de Caín. Así, Caín se convierte en una representación física de la corrupción que Satanás introdujo en el mundo, destacando la constante lucha entre el bien y el mal. Estudiar la representación de la serpiente en el Apocalipsis nos permite ver la narrativa bíblica como un conflicto cohesivo entre lo divino y lo satánico. Este enfoque profundiza nuestra comprensión de la historia de Caín y Abel, invitándonos a reflexionar sobre las ramificaciones más amplias de quién fue Caín y su rol en el perpetuo conflicto entre el bien y el mal. La persistencia de la corrupción, originada por Satanás desde el Edén, es un tema recurrente en las Escrituras. Desde la caída de Adán y Eva, la corrupción ha impregnado la historia humana, manifestándose en actos continuos de violencia, rebeldía e injusticia. La posibilidad de que Caín sea un descendiente de la serpiente nos permite comprender cómo esta corrupción se ha perpetuado e influido en generaciones futuras. El asesinato de Abel por parte de Caín es uno de los primeros ejemplos de cómo la corrupción sembrada por la serpiente se manifiesta en la humanidad. Este homicidio no es solo un acto de violencia fraternal, sino también un acto de rebelión contra Dios. Caín, representando la línea corrupta, continúa el legado de maldad iniciado por la serpiente, resaltando así la influencia duradera del mal. Finalmente, la descendencia de Caín, caracterizada por comportamientos violentos y rebeldes, sugiere que la maldad introducida por la serpiente se mantuvo a través de sus descendientes. En Génesis 4:23-24, la figura de Lamec, un descendiente directo de Caín, presume de matar a un hombre en represalia. Esta narrativa continúa la representación de la violencia y corrupción en la línea de Caín, mostrando cómo la influencia negativa del mal perdura a través de los tiempos. La corrupción sembrada por la serpiente en el jardín del Edén trasciende la mera violencia física, manifestándose también en la degeneración moral y espiritual. La desobediencia y la insubordinación contra Dios son rasgos distintivos de la descendencia de Caín, reflejando el prolongado impacto de ese primer pecado. Comprender esta dimensión nos permite apreciar la profundidad del daño causado por el pecado original y la imperiosa necesidad de redención y restauración. Esta corrupción perdurable se hace palpable en el relato del diluvio, un episodio donde Dios decide purificar la tierra de la maldad acumulada por la humanidad. Noé, proveniente de la línea de Set, es seleccionado para preservar la vida humana y animal, simbolizando la perpetuación de una estirpe virtuosa. El diluvio representa una intervención divina drástica destinada a frenar la corrupción y reinstaurar la justicia. Así, la persistencia del mal introducido por la serpiente es un tema recurrente y central en las Escrituras. La idea de que Caín podría ser un descendiente directo de la serpiente nos ayuda a entender cómo la maldad sigue influenciando generación tras generación, subrayando la constante necesidad de intervenciones redentoras y restauradoras. La promesa de redención y restauración es, sin duda, un pilar de la narrativa bíblica, ofreciendo esperanza frente a la corrupción y el mal que la serpiente introdujo. Desde la promesa en Génesis 3:15 de que la descendencia de la mujer aplastará a la cabeza de la serpiente, la Biblia está repleta de momentos que anticipan la redención
y la renovación, culminando de manera suprema en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La descendencia de Set, vista como la línea de los justos y fieles a Dios, contrasta marcadamente con la de Caín. Personajes como Noé, Abraham, Moisés y finalmente Jesucristo emergen de esta línea, destacando la continuidad de la fe y la obediencia a lo largo de las generaciones y mostrando la lealtad de Dios a sus promesas. El episodio de Noé no solo resalta la necesidad de una purificación radical, sino que también la esperanza de un nuevo comienzo post-diluvio, cuando Dios establece un pacto, prometiendo nunca más destruir la tierra de esa manera. Esta alianza simboliza la esperanza de renovación y la constancia de la misericordia divina. La culminación de toda esperanza de redención se ve en la figura de Jesucristo, quien, proveniente de la línea de Set, realiza la promesa bíblica de derrotar al mal, superando el pecado y la muerte a través de su sacrificio en la cruz y su posterior resurrección. La vida de Jesús no solo testimonia la victoria definitiva del bien sobre el mal, sino que también marca la concreción de la redención prometida. En el Nuevo Testamento, la promesa de una nueva creación donde reinarán la justicia y la paz es un tema constante. Las enseñanzas de Jesús y los escritos apostólicos refuerzan la visión de un futuro redimido, centrando la esperanza cristiana en la convicción de que, a través de Jesucristo, es posible recuperar la relación adecuada con Dios, liberándonos del lastre del pecado y la corrupción heredados de tiempos antiguos. La esperanza en la redención y la restauración juega un papel fundamental en las Sagradas Escrituras. Desde la promesa temprana en Génesis 3:15 hasta su cumplimiento en Jesucristo, la Biblia nos brinda una visión continua de esperanza y renovación espiritual. Esta promesa sirve como contrapunto a la corrupción que la serpiente introdujo en el mundo, resaltando la constante fidelidad de Dios y la importancia crítica de la justicia y la obediencia en la vida espiritual. La posibilidad de que Caín sea descendiente de la serpiente es una hipótesis fascinante y provocadora dentro de los estudios bíblicos. Al explorar esta teoría, hemos considerado varias perspectivas y pruebas que apoyan la idea, además de sus consecuencias teológicas y espirituales. Esta propuesta no solo cuestiona la narrativa convencional, sino que también profundiza nuestra comprensión de la naturaleza del mal y la perpetua necesidad de salvación. Uno de los pilares de esta teoría es la notable ausencia de una mención explícita de Adán como el padre de Caín en Génesis 4:1, donde Eva menciona que adquirí un varón con el auxilio del Señor. Esta declaración ambigua suscita interrogantes sobre la verdadera paternidad de Caín y la posibilidad de una influencia externa en su concepción. La conducta de Caín, marcada por la violencia hacia Abel y su insolente respuesta a Dios, junto con la maldición que recibe, son consistentes con una herencia corrupta. Si esta corrupción proviniera de una descendencia maligna, como se sugiere, ello explicaría de manera coherente la naturaleza y los actos de Caín. Adicionalmente, la analogía entre Caín y los fariseos refuerza esta interpretación. Ambos, criticados por su hipocresía y oposición a la justicia divina, encarnan la resistencia continua al bien. La acusación de Jesús de que los fariseos son hijos del diablo conecta directamente con la idea de una línea corrupta que se remonta a la serpiente, subrayando la constante lucha entre la justicia y la iniquidad, y destacando el concepto de la paternidad espiritual auténtica. Por otro lado, la línea de Set y finalmente la figura redentora de Jesucristo representan la promesa divina de superación del mal. La vida, muerte y resurrección de Jesús
cumplen con la profecía de vencer al pecado y la muerte, ofreciendo esperanza de redención. Esta culminación es un poderoso recordatorio de la lealtad y la misericordia de Dios, resaltando la trascendental importancia de vivir en justicia y obediencia a sus mandatos. En resumen, la continuidad de la promesa divina de salvación se teje a lo largo de la narrativa bíblica, desde las primeras promesas hechas a la humanidad hasta la realización en Cristo, demostrando el compromiso inquebrantable de Dios con la redención y la justicia eterna. Esta narrativa no solo refuerza la fe en las promesas divinas, sino que también ilumina nuestra comprensión del plan redentor global. En Génesis 3:15 se establece un fundamento crucial para la redención en la narrativa bíblica. Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, simbolizando la lucha eterna entre el bien y el mal, y prefigurando la victoria definitiva del bien. La línea de Set, vista como la representación de la justicia y la obediencia a Dios, se convierte en el símbolo de la continuidad de esta promesa. La lealtad de Dios a sus compromisos se manifiesta a través de las historias de figuras bíblicas esenciales. Abraham, llamado a ser el progenitor de una gran nación, recibe la promesa de que su descendencia traerá bendiciones a todas las naciones del mundo. Esta promesa, extendida desde Génesis, encuentra su cumplimiento en Jesucristo, descendiente de Abraham y portador de la redención. La narrativa de Moisés y el Éxodo refleja igualmente la perpetuidad de la promesa divina. La liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su guía hacia la tierra prometida cumplen la promesa hecha a Abraham, demostrando el acto redentor de Dios y subrayando la importancia de la fe y la obediencia. La realización plena de la promesa divina se ve en la vida y obra de Jesucristo. Descendiente de Set y Abraham, Jesús concreta la profecía de derrotar a la serpiente y superar el pecado y la muerte. Su vida, sacrificio y resurrección constituyen la consumación de la redención prometida, asegurando la salvación para todos los creyentes. Por ende, la continuidad de la promesa divina se erige como un eje central en el texto bíblico. Desde la inicial en Génesis hasta su cumplimiento en Jesús, la Biblia nos ofrece una visión de esperanza y constancia divina. Este hilo conductor resalta la relevancia de la fe, la obediencia y la justicia en la consumación del plan divino de redención. El vaticinio en Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, sienta las bases para una esperanza abarcadora de redención y salvación que impregna la totalidad de la Escritura. La promesa de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente anticipa el triunfo final del bien sobre el mal. Dios dice a la serpiente en Génesis 3:15, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón». Esta profecía no solo establece una enemistad entre ambas descendencias, sino que también augura el triunfo final de la descendencia de la mujer sobre la serpiente. La simbología de este versículo alude a una batalla persistente entre las fuerzas opuestas del bien y el mal. Este pronóstico de redención, interpretado como una prefiguración de Jesucristo, identifica a la descendencia de la mujer que derrotará a la serpiente como una alusión a Cristo, quien superará a Satanás mediante su sacrificio redentor. Varias referencias en el Nuevo Testamento consolidan esta interpretación al vincular a Jesús con la victoria sobre el mal. La rivalidad entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente se desarrolla a través de la Biblia. La línea justa de Set
contrasta con la corrupta de Caín, con el asesinato de Abel por parte de Caín y la desobediencia continuada de sus descendientes como manifestaciones de la lucha interminable entre el bien y el mal, culminando en la victoria de Cristo. La promesa de redención, contenida en Génesis 3:15, destaca la constante fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Desde el inicio de la humanidad se establece el compromiso divino de restaurar la creación y vencer las fuerzas del mal, ofreciendo una señal de la gracia y misericordia de Dios y brindando esperanza de salvación a toda la humanidad. Esta promesa inicial en Génesis es fundamental para la narrativa bíblica, ya que establece la expectativa de una victoria final sobre el mal y la materialización del plan divino de salvación a través de Jesucristo. Subraya la importancia de la fe y la obediencia para la realización de la justicia divina, proporcionando una perspectiva de renovación y esperanza para todos los seres humanos. El uso de simbolismo en las Escrituras es clave para comprender su profundidad y complejidad. La Biblia se vale de un lenguaje rico en símbolos y metáforas para transmitir verdades espirituales profundas. Este método nos permite apreciar en mayor medida los temas centrales de la redención, la justicia y la eterna lucha entre el bien y el mal. Por ejemplo, la serpiente en el jardín del Edén simboliza no solo un animal, sino también a Satanás y la introducción del mal en el mundo. Esta interpretación nos ayuda a comprender la historia del pecado original, no solo como un hecho histórico, sino como la representación de una batalla espiritual continua. La marca que Dios pone en Caín, según Génesis 4:15, es otro ejemplo del uso de simbolismo en las Escrituras. No es simplemente una marca física, sino un símbolo de la maldición y el aislamiento de Caín de la comunidad humana, representando las consecuencias del pecado y la necesidad de justicia divina. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén son también símbolos potentes que representan, respectivamente, la inmortalidad y la comunión con Dios, y la elección moral y la tentación. Estos elementos simbólicos transmiten verdades profundas sobre la naturaleza humana y nuestra relación con Dios. Así, la interpretación simbólica de las Escrituras enriquece nuestro entendimiento de las profecías y las promesas de redención. La promesa de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente utiliza un lenguaje simbólico para prefigurar la victoria final de Cristo sobre Satanás, mostrando la narrativa bíblica como una lucha integral entre el bien y el mal, con la redención como un tema central. En conclusión, entender el simbolismo en la Biblia es esencial para captar la profundidad de su mensaje. Nos permite ir más allá de los eventos históricos para comprender las verdades espirituales y teológicas que se comunican, invitándonos a explorar la riqueza de las Escrituras y profundizar nuestra comprensión de la fe y la redención. La batalla espiritual entre el bien y el mal es un tema recurrente en toda la narrativa bíblica, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Esta lucha se manifiesta en múltiples formas, comenzando con la caída en el jardín del Edén y culminando con la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás. La Biblia revela que este conflicto no es meramente físico, sino profundamente espiritual y moral. El pecado original de Adán y Eva marca el comienzo de esta confrontación espiritual. La tentación de la serpiente y la subsiguiente desobediencia de los primeros humanos introducen el pecado al mundo, sentando las bases para un conflicto perpetuo entre las descendencias de la serpiente y de la mujer, tal como se predice en Génesis 3:15. Un claro ejemplo de esta lucha es el acto violento de Caín contra Abel. Representando la línea corrupta, Caín asesina a Abel, quien simboliza la justicia.
Este asesinato no solo refleja la enemistad entre sus linajes, sino que también ejemplifica la constante batalla entre el bien y el mal. La marca de Caín y su condena a vagar ilustran la maldición y alienación derivadas de este conflicto. En el Nuevo Testamento, la batalla espiritual se intensifica con la llegada de Jesucristo, quien enfrenta constantemente a fuerzas demoníacas y adversarios humanos que buscan impedir su misión redentora. Los episodios de Jesús superando la tentación en el desierto, realizando milagros y finalmente su resurrección, subrayan su triunfo sobre las fuerzas del mal. El clímax de este enfrentamiento espiritual se narra en el Apocalipsis, donde se describe detalladamente la derrota definitiva de Cristo sobre Satanás. Apocalipsis 12:9 narra el destierro de Satanás del cielo, simbolizando el triunfo final sobre el mal y la consumación de la promesa hecha en Génesis 3:15. Así, la Biblia nos muestra que la lucha entre el bien y el mal es constante y abarcadora, extendiéndose a través de toda la historia humana. Esta batalla nos invita a reflexionar sobre nuestra propia participación en el conflicto entre el bien y el mal, y sobre la importancia de la fe y la obediencia para vencer el pecado y la corrupción. La posibilidad de que Caín sea descendiente de la serpiente y las consecuencias de tal teoría añaden profundidad a la narrativa bíblica, incitándonos a reconsiderar la historia de Caín y Abel y a reflexionar sobre la naturaleza perdurable de la corrupción y la imperativa necesidad de redención. Esta teoría amplía nuestra comprensión de la continua lucha entre el bien y el mal, enriqueciendo la interpretación de la narrativa bíblica. En Génesis 4:1, la omisión explícita de Adán como padre de Caín genera dudas sobre su verdadera paternidad. La declaración de Eva, «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor», puede interpretarse de diversas maneras, sugiriendo la posibilidad de una influencia corruptora en la concepción de Caín. Este enigma nos invita a examinar las posibles consecuencias teológicas y espirituales de esta interpretación. El comportamiento y la actitud de Caín, marcados por la violencia hacia Abel y su desdén hacia las directivas divinas, respaldan la teoría de su descendencia serpentaria. La marca que Dios le impone a Caín y su condena a vagar reflejan una esencia corrompida, posiblemente heredada de una progenie maligna, evidenciando así la perdurabilidad del mal. La analogía entre Caín y los fariseos profundiza esta interpretación. Ambas figuras son reprochadas por su hipocresía y su resistencia a la justicia divina. La descripción de Jesús de los fariseos como descendientes del diablo refuerza la idea de una línea de maldad originada en la serpiente, subrayando el eterno conflicto entre el bien y el mal y resaltando la relevancia de reconocer la auténtica paternidad espiritual. En contraste, la historia de Set y su descendencia, culminando con Jesucristo, subraya la persistente promesa de redención de Dios frente a la corrupción y maldad. Las acciones y enseñanzas de Jesús cumplen la profecía de aplastar la cabeza de la serpiente, superando el pecado y la muerte, y reafirman la constancia y la justicia divinas. Así, la consideración de la paternidad de Caín no solo enriquece nuestro entendimiento de su historia con Abel, sino que también profundiza nuestra percepción de la narrativa bíblica en su conjunto. La posibilidad de que Caín sea un descendiente de la serpiente introduce una complejidad que nos permite explorar más a fondo la naturaleza del mal, la necesidad imperiosa de redención y la esperanza de restauración que nos brinda la figura de Cristo.